Jueves 29 de abril. Engrandeceré tu nombre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. En Génesis 12:2, Dios promete engrandecer el nombre de Abraham, es decir, hacerlo famoso. ¿Por qué querría el Señor hacer eso por un pecador, sin importar cuán obediente y fiel fuera? ¿Quién merece ser engrandecido? Veamos Romanos 4:1-5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Santiago 2:21-24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. En estos dos pasajes no hay contradicción. El apóstol Pablo nos explica cómo somos justificados y aceptados en Cristo Jesús, cómo llegamos a ser cristianos. Y Santiago nos explica cómo vivir como cristianos, nos explica el resultado de la fe. Pablo nos dice que somos salvos no porque lo merezcamos. Y Santiago nos dice que el que es salvo y vive por la fe, obra para gloria de Dios. La pregunta sería: ¿lo engrandeció Dios para beneficio personal de Abraham, o esto representa algo más? Explica. Vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos, y cada uno de nosotros respóndase las siguientes preguntas. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos pasajes que vamos a leer? ¿En qué sentido un pasaje representa la salvación por obras y el otro la salvación por fe? Génesis 11:4 dice: Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En el primer versículo vemos a hombres impíos tratando de hacer obras que los salvaran a ellos mismos de las consecuencias de vivir en pecado. Querían llegar al cielo, querían hacerse grandes y famosos, pero no para gloria de Dios. De hecho, el que teme al Señor no busca la grandeza, no busca hacerse grande, no busca hacerse famoso. Estos hombres de la Torre de Babel vivían para trabajar para su egoísmo. ¿Qué diferencia lo que dice Génesis 12:2? Que el Señor llamó a Abraham, que Él le dijo: te voy a bendecir, voy a convertirte en una gran nación, tu nombre será engrandecido para que seas bendición. Abraham no buscó la grandeza, Abraham no buscó la salvación por sus obras. Abraham sencillamente aceptó la bendición y obró conforme a la gracia de Dios. Por más que el plan de salvación se base solo en la obra de Cristo en nuestro favor, nosotros también formamos parte como destinatarios de la gracia de Dios. Tenemos un papel que desempeñar. Nuestro libre albedrío adquiere protagonismo.
El gran conflicto, la batalla entre Cristo y Satanás, todavía se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. La humanidad y los ángeles observan lo que sucede con nosotros en el conflicto. Primera de Corintios 4:9. Por ende, ¿quiénes somos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Tiene mucha importancia más allá de nuestra esfera inmediata. De hecho, tiene implicaciones que en cierta medida pueden repercutir en todo el universo. Con nuestras palabras, nuestras acciones, incluso nuestras actitudes, podemos ayudar a glorificar al Señor, quien hizo tanto por nosotros, o podemos acarrear vergüenza sobre Él y su nombre. Por lo tanto, cuando el Señor dijo a Abraham que engrandecería su nombre, seguramente no lo dijo en el mismo sentido que el mundo emplea para hablar de alguien que tiene un gran nombre. Lo que engrandece un nombre a la vista de Dios es el carácter, la fe, la obediencia, la humildad y el amor por los demás. Rasgos que, si bien a menudo el mundo los respeta, no suelen ser los factores que consideraría esenciales para engrandecer el nombre de alguien. Fíjate en algunos hombres y mujeres que tienen grandes nombres en el mundo actual, ya sean actores, políticos, artistas, ricos, lo que sea. ¿Qué tiene esta gente que la ha hecho famosa? Compara eso con la grandeza de Abraham. ¿Qué nos dice eso acerca de lo distorsionado que es el concepto de grandeza del mundo? ¿Cuánto de esa actitud mundana también impacta en nuestra visión de la grandeza? En el Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, tomo 6, página 1080, dice lo siguiente: comprendemos por experiencia que por nuestra propia fuerza humana no tienen valor las resoluciones y los propósitos. ¿Debemos pues abandonar nuestros esfuerzos decididos? No, aunque nuestra experiencia testifique que es imposible que hagamos esta obra por nosotros mismos, la ayuda depende de aquel que es poderoso para hacerla por nosotros. Pero la única forma en que podemos conseguir la ayuda de Dios es poniéndonos completamente en sus manos y confiando en que Él obre por nosotros. Cuando nos aferramos a Él por fe, Él hace la obra. El creyente solo puede confiar. A medida que Dios obra, podemos obrar confiando en Él y haciendo su voluntad. Fin de la cita. 29 de abril. Engrandeceré tu nombre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El Señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad. Se le indicó que abandonara su nación idólatra y se separara de sus familiares. Dios le había revelado en su juventud y le había dado entendimiento, preservándolo de la idolatría. Había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo que más tarde viviera sobre la tierra. Su carácter se destacaba por su integridad, su generosidad y su hospitalidad. Imponía respeto, puesto que era un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad le ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham. La historia de la redención, página 77. Los judíos pretendían ser descendientes de Abraham, pero al no hacer las obras de este patriarca, demostraban que no eran sus verdaderos hijos.
Solo se reconoce como verdaderos descendientes suyos a los que están espiritualmente en armonía con Él. Existen actualmente en el mundo muchas personas heridas, muchos corazones tristes que necesitan alivio. El Señor tiene medios para iluminar la vida de estos desconsolados. Cada uno de nosotros puede poner a trabajar sus talentos al disipar las nubes, al permitir que penetre la luz del sol de la esperanza y la fe en que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Cada día con Dios, página 181. El hombre caído, puede ser transformado por la renovación de la mente, de modo que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprueba esto? Por el Espíritu Santo, que toma posesión de su mente, espíritu, corazón y carácter. ¿Dónde se hace esta comprobación? Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Una verdadera obra es llevada a cabo por el Espíritu Santo en el carácter humano y se ven los frutos. Comprendemos por experiencia que por nuestra propia fuerza humana no tienen valor las resoluciones y los propósitos. ¿Debemos pues abandonar nuestros esfuerzos decididos? No, aunque nuestra experiencia testifique que es imposible que hagamos esta obra por nosotros mismos. La ayuda depende de aquel que es poderoso para hacerla por nosotros. Pero la única forma en que podemos conseguir la ayuda de Dios es poniéndonos completamente en sus manos y confiando en que Él obre por nosotros. Cuando nos aferramos a Él por fe, Él hace la obra. El creyente solo puede confiar. A medida que Dios obra, podemos obrar confiando en Él y haciendo su voluntad. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1080.